La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Tengo el placer en este día de presentarles al doctor Luciano Jaramillo. Él nos va a dar dos cursos. Primero, exégesis bíblica. Segundo, panorama bíblico. El doctor Luciano Jaramillo es el director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Internacional en el mundo de habla hispana. Fue secretario ejecutivo del Comité de Traducción de la nueva versión internacional de tan grande aceptación y es un hombre que habla el español, el inglés, el francés, el latín y el griego. El profesor es un hombre de honor. Así que con nosotros el doctor Luciano Jaramillo. Con ustedes, el profesor Luciano Jaramillo, con la clase Panorama Bíblico. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar una parte que es muy importante en la Biblia y es una introducción general a los dos testamentos. La primera parte será centrada en el Antiguo Testamento. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con nuestro estudio introductorio al Antiguo Testamento y el resto del tiempo, el que nos quede, hablaremos un poco también acerca de el Nuevo Testamento. Yo creo que para hacerlo de una manera pedagógica, sencilla, vamos a formularnos acerca del Antiguo Testamento 6 preguntas. Y vamos a tratar de responder esas 6 preguntas lo mejor posible. La primera pregunta es la que siempre se da en toda clase de ciencia, en toda clase de disciplina. Es una pregunta filosófica, pero práctica. Muchos piensan que la filosofía es algo por las nubes, por allá, metafísica, etc. No, la filosofía es lo más práctico del mundo. El niño, cuando apenas comienza a tener uso de razón, es filósofo ya. Y ustedes, padres que tienen experiencia, y madres, saben que el niño pregunta por el qué de las cosas. ¿Qué es esto, papá? ¿O qué es esto, mamá? ¿Y esto para qué? ¿Y esto y por qué? Las preguntas fundamentales, básicas, dijéramos filosóficas, y científicas a la vez. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es la primera pregunta. ¿Qué es realmente el Antiguo Testamento? La segunda pregunta es también muy sencilla, pero muy importante. ¿Cómo se compuso el Antiguo Testamento? Esta colección de libros que tenemos bajo el apelativo de Antiguo Testamento, ¿cómo fue que llegó a nosotros? Vamos a ver que es interesante, pero no es fácil darle respuesta a esta pregunta. La tercera pregunta es ¿cómo se clasifican los libros del Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es un conjunto de relatos, de historia, de literatura, de poesía, de profecía y muchas cosas más, muy variado ese conjunto, que debemos clasificarlo para mejor conocerlo y mejor estudiarlo. No podemos confrontar, por ejemplo, el estudio de la poesía bíblica como vamos a estudiar el estudio de la historia bíblica. Y ni siquiera la historia bíblica podemos estudiarla con los mismos parámetros, principios o claves con que se estudia la historia clásica o la historia secular. Vamos a ver que es una historia muy diferente la historia bíblica. No llena en sí la definición
estricta, científica de la historia que conocemos y que como historia universal o historia de un determinado país, etc. Entonces hay que clasificar lo que se llama los diferentes géneros literarios de las Sagradas Escrituras. Y esto es fundamental para en exégesis y en hermenéutica bíblica. Esto es fundamental. El estudio de los géneros literarios. Hay cantidad de géneros literarios en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo se clasifican los libros y escritos del Antiguo Testamento? Es la tercera pregunta. La cuarta es acerca de los idiomas bíblicos. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Porque mucha gente hoy conoce la Biblia en su idioma, en español, y muchas veces en una traducción, en Reina Valera, la mayoría de los evangélicos. Y no se dan cuenta que el español es una de las lenguas que recibió ya bastante tardíamente una traducción bíblica. A partir del siglo XII, XIII comenzaron las primeras traducciones y Reina Valera es del siglo XVII. Luego había corrido mucha agua debajo de los puentes, como se dice, antes de que llegara la Biblia al español, y mucho más antes de que llegara Reina Valera. Y después está recorrido mucho más agua, dijéramos, en cuanto al estudio bíblico, el estudio de la lingüística, las traducciones bíblicas. Entonces es muy importante estudiar, tener alguna noción de las lenguas bíblicas. ¿Qué significa cada lengua de estas? ¿Y por qué se escribió la Biblia en cada una de estas lenguas? Porque hay una razón, ¿no?, de las lenguas bíblicas. Entonces, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Esa es la cuarta pregunta. La quinta es, ¿realmente a través de qué proceso estos libros revelados desde la muy antiguo y a través de muchos siglos, a través de qué proceso llegó a nosotros este cuerpo de literatura que nosotros llamamos Sagradas Escrituras? ¿Cómo han llegado a nosotros? Esa es la quinta pregunta. Y por último, vamos a hablar de las traducciones bíblicas, las traducciones del Antiguo Testamento, y tener alguna orientación acerca de ellas, cómo se hacen, desde cuánto. Hay una historia supremamente interesante en cuanto a las traducciones bíblicas, que se remonta a siglos antes de Jesucristo, pero que sigue vigente hasta el día de hoy, porque se continúan haciendo traducciones de la Biblia hoy en día, ¿no? Y es realmente, la traducción bíblica es un desafío, es un ministerio poco conocido y por eso poco apreciado. Sin embargo, es el ministerio primordial, lo llamo yo. En esa revistica que yo les entregué al principio hay un editorial mío que dice el ministerio primordial. Sin la traducción bíblica no se puede hacer ningún otro ministerio y nadie se da cuenta de eso. Si ustedes, por ejemplo, están esta noche aquí o van a su iglesia y no tienen la Biblia en español, ¿qué hacen? No se puede predicar, nadie lo va a entender, no se puede enseñar, no se puede evangelizar, los textos no están en español. Los que hemos tenido alguna experiencia misionera, por ejemplo, con tribus indígenas, aunque sea ocasionalmente, nos damos cuenta de la tremenda limitación que se tiene cuando no se tiene el texto bíblico en la lengua que habla la gente. Entonces hablaremos en la última parte acerca de las traducciones bíblicas. Como ustedes ven, aquí hay un panorama bastante amplio. Yo no sé qué tanto tiempo nos va a dar, pero vamos a tratar de completar lo del Antiguo Testamento porque mucho de eso también se refiere al Nuevo. Y a ver qué podemos hacer del Nuevo, si alcanzamos. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la primera pregunta? Ayúdenme. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿No? Y como ustedes saben, se puede definir una realidad o una obra de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, podemos dar una definición teológica del Antiguo Testamento en relación con el propósito y la realidad de este libro, que describe este libro, de relación de un Dios único que llama a un pueblo, con quien hace una alianza, y de eso se trata. Entonces, teológicamente podemos hablar que es el libro de la alianza, el libro del pacto, el libro de la alianza establecida entre Dios e Israel, ¿no?, o entre Dios y su pueblo, si usted quiere una definición mucho más amplia para que abarque los dos testamentos,
puede decir que la Biblia en general es el libro de la alianza, el libro de los dos pactos de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era Israel. Pero al llegar Jesucristo, fundó la iglesia, Israel ya se inhabilitó para ser el pueblo de Dios. Y Jesucristo amplificó, dijéramos, el alcance de su alianza a todo el mundo, lo universalizó. Y de esa manera incluyó a todo el mundo, pero creó su propio pueblo que se llama la iglesia, que es la congregación de los creyentes en Jesucristo. Entonces nosotros somos pueblo de Dios porque somos parte de la iglesia de Cristo. Es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que es Israel, es el que recibió el llamado de Dios para ser su pueblo escogido, para ser el portador de las promesas. Inclusive del seno de él saldría, esa fue la primera y principal promesa, del seno de ese pueblo de Dios elegido en el Antiguo Testamento saldría el Redentor, el Mesías. Jesucristo era un judío. Y el pueblo de Dios fue el que recibió esas promesas y fue con quien Dios hizo la alianza primera, primordial, alrededor de la cual se tejió toda la historia, toda la literatura de todo orden que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero luego, después de venir Jesucristo, se clausuró la antigua alianza y Cristo con su sangre en la cruz estableció una nueva alianza. No más sacrificios de animales, un solo sacrificio como el sacrificio de Cristo en la cruz. Sacrificio cruento porque hubo derramamiento de sangre, pero una vez por todas, dice el Nuevo Testamento, dice la carta a los Hebreos y dicen otros pasajes en el Nuevo Testamento. Y Cristo entonces estableció la nueva alianza con su nuevo pueblo que se llama su iglesia, a quien identifica Pablo como el cuerpo de Jesucristo. Entonces, la antigua alianza y las relaciones de Dios con el pueblo de la antigua alianza, todos los acontecimientos que están alrededor de esa relación están narrados, están contenidos en el Antiguo Testamento. La nueva alianza y toda la relación de Jesucristo y Dios mismo, por supuesto su Espíritu, con la nueva realidad como pueblo de Dios que somos nosotros, la iglesia de Dios, están narrados y presentados en el Nuevo Testamento, o en la parte de la Biblia que se llama Nuevo Testamento. Estas palabras, Antiguo y Nuevo Testamento, no son en sí palabras bíblicas, podríamos decir, son nombres que se le dieron posteriormente, como la misma palabra Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia, pero ese nombre se le dio funcionalmente después. No. Pero ese es el contenido teológico y la definición teológica del Antiguo Testamento. No. Y eso es lo que significa testamento, exactamente. Alianza, pacto. Demos otra definición de Antiguo Testamento, y esta definición puede ser literaria. Ya la hemos mencionado para describir la definición teológica. La definición literaria es el Antiguo Testamento es el conjunto de libros que recogen las experiencias humanas del pueblo de Dios y de muchos otros pueblos en su relación con este mismo Dios. Entonces, ya la definición aquí es como un libro, aunque no es un libro, sino una biblioteca. Una biblioteca de 39 libros, hablando del Antiguo Testamento, que recogen esas experiencias en la realización de la alianza. Entonces, hablamos de un conjunto de libros. Ahora, si usted, cuando decimos ¿cuántos libros? Ahí ya nos metemos en otro problema. Si usted va hablando a evangélicos, y aquí somos evangélicos todos, decimos 39 libros. Pero si usted va a hablar a católicos o habla a los católicos, van a decir que son 47 libros. Porque para ellos hay más libros en el Antiguo Testamento. Entonces ahí entra lo que es el problema del canon bíblico, cómo se canonizaron los libros
que quiere decir cómo una comunidad creyente admitió que tal o cual libro era revelado e inspirado, y lo hizo parte, dijéramos, de su tesoro de fe, de su manual de orientación para la vida, y entonces tenemos los diferentes cánones. ¿No? Pero nosotros, los evangélicos, como los judíos de Palestina, no todos los judíos palestinenses que admitían la autoridad constituida de Jerusalén, en Jerusalén el templo y todo, nos hemos quedado por seguridad con ese canon corto del Antiguo Testamento, que son los 39 libros. No. Estos libros, como hemos dicho ya, son de carácter diverso. Son de carácter narrativo, hay cantidades de narraciones, pequeñas historias, anécdotas, aún pequeños algunos que otros mitos, muchas parábolas. Entonces, el carácter narrativo es una parte importante del Antiguo Testamento. Hay historia, entonces hay escritos de carácter histórico, hay escritos de carácter poético. Buena parte de la Biblia es poesía, encontramos poesía e himnos y cánticos en casi todos los libros de la Biblia. Hay docenas de himnos, por ejemplo, en el Éxodo, en el Pentateuco y en el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis tenemos cantidades de himnos. Posiblemente que el pueblo de Dios en una otra época los utilizó como parte de su alabanza y entonces se incrustaron para ilustrar o para proyectar alguna verdad dentro de uno u otro libro de la Biblia, ¿no? Hay escritos de carácter pedagógico, de enseñanza, que llaman los libros didácticos, ¿no? Y estos escritos de carácter pedagógico forman un cuerpo de literatura muy especial. Por ejemplo, todos los libros sapienciales que hablan de la sabiduría, que es una parte importante de la Biblia, por lo general son pedagógicos. El libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés. Y hay partes pedagógicas en muchas partes de las Escrituras, donde hay enseñanzas. Por eso los evangelios, aunque son históricamente hablando, son historias sui generis, sin embargo, en gran parte también son didácticos, son libros didácticos porque hay muchas enseñanzas. Cristo es un maestro. Las cartas de Pablo y las otras cartas son libros pedagógicos, son libros didácticos de enseñanza. Pero lo interesante de todos estos libros es que aún con toda esta variedad de géneros literarios, de su procedencia es también supremamente variada. Entonces tenemos libros que posiblemente comenzaron a escribirse 2 siglos, siglo y medio antes de Jesucristo. Hay partes en la Biblia que son de la edad de piedra. No tenemos fechas de cuándo se comenzó a escribir la Biblia, no tenemos fechas. Pero sabemos que hay trozos de la Biblia que son supremamente antiguos. Si usted me pregunta, por ejemplo, por los Salmos, se atribuyen los Salmos a David, pero no los escribió David todos, por supuesto. Ahí en el mismo Salmo se identifican otros autores. Y David es del siglo X antes de Cristo, más o menos el año 1900 y tanto. Es el reinado de David, que David fue el que realmente unió todas las tribus, conquistó a Jerusalén, que antes era una ciudad filistea, la capital de los filisteos, conquistó a Jerusalén y la hizo la capital del pueblo de Dios y unió a todo el pueblo de Dios y por fin venció a todos sus enemigos. David fue la culminación de todas las promesas en el sentido de la conquista de la tierra prometida. Y por primera vez las 12 tribus se unieron, porque antes luchaban 3, 4, 5, 6 tribus contra determinados enemigos, los filisteos, los amorreos, lo que fuera, pero con David se unieron todas las tribus, se conquistó a Jerusalén y ahí puso su capital David. Y de ahí para adelante, por eso es tan importante David. Bueno, pero hay salmos muy posiblemente de 2, 3 siglos antes de David, que fueron tomados de la literatura de los pueblos circundantes, como el Salmo 29, por ejemplo, y que fueron, dijéramos,
usando una palabra del Nuevo Testamento, rebautizados esos salmos, refocilados, reencauchados, decimos en Colombia, ¿no? Y para aplicárselo a Yahvé, un himno que se cantaba a un dios pagano, como Baal, por ejemplo. Y Baal es un dios antiquísimo, y se llamaba Baal Dios de dioses, y esa expresión se la robó el pueblo de Dios y se la dio a Yahvé. No es Baal el dios de dioses, porque era el papá de todos los dioses, entre todo ese panteón de dioses que había. Dice, no, el verdadero Dios de dioses es Yahvé. Entonces pasó a ser Yahvé el Dios de dioses. Y ese Salmo 29 es dedicado a Yahvé. Por eso se repite el nombre de Yahvé 13 veces en ese himno, para que no quede duda. Se quita el nombre de Baal 13 veces y se manifiesta el poder inmenso e infinito de Dios, y sobre todo de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Para mí también es un himno de la palabra del Señor. Pero eso es un salmo, estaba hablando del 29, un salmo supremamente antiguo. Pero hay salmos que son 4, 5, 6 siglos después. Los salmos no se escribieron 150 salmos de un solo tiro, sino que se fueron componiendo a través de toda la experiencia religiosa y espiritual del pueblo con su Dios. Entonces hay salmos del tiempo del exilio. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Y posiblemente hay algunos salmos post-exílicos, aún más cercanos a Jesucristo, ¿no? Y el libro de los salmos, después de muchas ediciones, se fue con... Y hay otros salmos que no están en los 150 salmos, no entraron a los salmos y no formaron parte del libro de los salmos. Como ustedes ven, entonces, se redactó a través de un proceso histórico dentro de muchas culturas. Hay más de media docena de culturas diversas en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento nomás. Ya les dije que la primera era una precultura de la Edad de Piedra, cuando todavía no había escritura completa, sino se estaba apenas balbuceando para transmitir los conocimientos por escrito. Entonces la primera revelación, y por mucho tiempo, fue oral. La Biblia primero se reveló oralmente, porque el pueblo semita y los pueblos orientales eran pueblos de tradición oral, no de tradición escrita, porque la lengua se estaba apenas desarrollando como escrita, ¿no? Y los materiales de escritura eran supremamente elementales. De manera que estamos desde la cultura de la Edad de Piedra, ni siquiera la de bronce ni la de hierro. Pero después vinieron ya otras civilizaciones, después de la conquista de Palestina, que duró varios siglos. Eso no fue que llegó Josué y tocó la corneta y tumbó a las murallas de Jericó, y al día siguiente todo el mundo ya se agarró su ciudad y se puso a criar sus ovejas. No, eso duró un proceso larguísimo, y luchas con cantidades de tribus. Los cananitas que estaban ahí eran los dueños de la tierra. Y eso no fue tan fácil, de que después de Jericó ya la tierra prometida fue del pueblo de Dios. Eso fue un proceso de siglos, de mucho tiempo, ¿no? Pero después de que se acomodó el pueblo en la tierra prometida, después de que tuvo sus reyes, el primero fue Saúl, que no resultó tan bueno, ¿no? Al final Dios mismo tuvo que desecharlo. Entonces vino después David, que fue un gran rey, pero también de vez en cuando, como decimos vulgarmente, metió la pata. Fue infiel a su misión. Y David fue adúltero y fue traicionero de su amigo y aún asesino. Bueno, ustedes saben el pasaje de las mujeres de Urías y cómo Natán tuvo que llamarle la atención, pero él se arrepintió y volvió otra vez a restablecerse delante de los ojos de Dios y delante de su pueblo. Y es el gran profeta y el gran salmista y el gran rey David, ¿no? Los cuales están en la genealogía de Jesucristo. Pero otras culturas en las que se escribió la Biblia fueron los asirios, por ejemplo. Muy antiguos, antes de los asirios. El reino de los asirios se queda en el norte, la parte de Mesopotamia. Tierra muy rica. Esos eran el imperio. Y los asirios conquistaron en un momento dado a Israel y la destruyeron cuando se dividió el reino. Luego vinieron los babilonios,
que conquistaron los asirios, y también vino la deportación en el siglo VI del pueblo de Dios a Babilonia. Y luego Babilonia fue dominada y conquistada por los persas, por un pequeño rey que creció, Ciro, del cual habla la Biblia, ¿no? Y que sirvió como instrumento de Dios para regresar al pueblo de Dios a Jerusalén y a su tierra. Pero Ciro fue conquistado por los persas, el imperio persa fue conquistado por el imperio griego de Alejandro el Grande. Y después de la muerte de Alejandro el Grande se dividieron sus generales el reino, entonces quedó Palestina con uno de los Ptolomeos, lo mismo que Egipto y las demás naciones. Y después en el siglo I antes de Cristo, los griegos fueron conquistados y unidos por los romanos. Y cuando llegó Jesucristo, ustedes recuerdan, en el Evangelio de Lucas se nos dice que ¿quién era el rey? Era Tiberio, ¿no? Y que tenía su gobernador. Y Cristo fue condenado políticamente por un tribunal romano, religioso, el Sanedrín y romano, porque los romanos eran los que mandaban en ese tiempo. Entonces hay una cantidad de culturas a través de muchos siglos que están dentro cuyo marco se escribió el Antiguo Testamento, con un puente hermoso que va desde la Edad de Piedra hasta Jesucristo hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando regresemos del receso vamos a hablar qué es lo que no es el Antiguo Testamento. Yo creo que ya tienen una noción ustedes más o menos clara qué es lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces es un libro teológico, literario, un cuerpo de diferentes escritos que revelan la vida y la actividad y las relaciones del pueblo de Dios con su Dios, que es el pueblo de la alianza, pero dentro de un marco de diferentes culturas, de diferentes partes históricas que abarcan casi 2000 años posiblemente, y que sencillamente no es solamente un libro cuerpo de literatura, sino que es un libro religioso, porque es un libro que nos habla de las relaciones de su pueblo con Dios, de la voluntad de Dios para ese pueblo, del mensaje de Dios para ese pueblo, de las promesas de Dios para ese pueblo, de los planes de Dios para ese pueblo, que van a desembocar en la venida de Jesucristo, cuando se inicia el Nuevo Testamento.